Había una vez un hombre llamado Ricardo, un empresario exitoso, dueño de una fortuna que pocos podían imaginar. Su esposa, Mariana, pertenecía a la alta sociedad y compartía con él un estilo de vida lleno de lujo y comodidades. Juntos vivían en una mansión impresionante, rodeados de privilegios y lujos, pero Ricardo guardaba un secreto que nadie conocía. Un día, caminando por una calle poco transitada de la ciudad, Ricardo vio a una mujer mayor, sucia, desaliñada, sentada en una esquina. Su corazón se detuvo al reconocerla. Era su madre, Carmen. Aquella mujer que lo había criado con amor y sacrificios ahora vivía en las calles, casi invisible para el mundo. El orgullo y la culpa se mezclaron en su pecho. Quiso acercarse, hablar con ella, abrazarla, pero una voz interior le decía que no lo hiciera. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Pensó en Mariana, en su esposa millonaria, que siempre le había pedido que mantuviera las apariencias, que no dejara que nada ni nadie interfiriera en su vida perfecta. Cuando llegó a casa, Ricardo contó lo que había visto, pero Mariana reaccionó con frialdad y desdén. No queremos que esa parte de tu pasado arruine lo que hemos construido, le dijo. Déjala en paz. Es mejor que no interfieras. Pero Ricardo no podía dejar de pensar en su madre, en su soledad, en el abandono que había sufrido. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, decidió que debía hacer algo, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, Ricardo volvió a la calle donde había visto a Carmen. La encontró en la misma esquina, envuelta en una manta raída, con la mirada perdida en el vacío. Se acercó con cuidado, temeroso de que ella no lo reconociera o que simplemente lo rechazara. Mamá susurró con voz quebrada. «Soy yo, Ricardo». Ella levantó la mirada lentamente, y por un instante, sus ojos reflejaron un brillo de reconocimiento y sorpresa. No había palabras, solo lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Ricardo sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quiso abrazarla, protegerla, prometerle que nunca más estaría sola. Pero justo en ese momento, una mujer elegante apareció a su lado. Era Mariana, que lo había seguido en secreto. Su mirada era dura, casi acusadora. Ricardo dijo con tono firme: «Te he pedido que no te involucres. Esto puede arruinar todo». Pero él ya no podía callar su conciencia ni su corazón. Decidió que haría lo que fuera necesario para ayudar a su madre, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de su esposa y las críticas del mundo. La historia apenas comenzaba, y Ricardo estaba listo para descubrir que el amor verdadero no entiende de riqueza ni de estatus, sino de compromiso y valentía. Ricardo tomó la mano de su madre con firmeza y la llevó a un pequeño café cercano. Carmen temblaba, no solo por el frío, sino por la incertidumbre de lo que vendría. Su hijo le ofreció un café caliente y escuchó cada palabra de su historia, esa historia que había sido silenciada durante años. Ella le contó cómo, tras la muerte de su esposo, había enfrentado dificultades económicas, enfermedades y la falta de apoyo familiar, cómo sus otros hijos la habían abandonado, y cómo Ricardo, su hijo menor, se había alejado sin saber la verdad. Mientras Carmen hablaba, Ricardo sentía una mezcla de tristeza y rabia, pero también un profundo deseo de enmendar el pasado. Al regresar a casa, encontró a Mariana esperándolo en la sala, con los brazos cruzados y una expresión severa. «Si piensas que voy a permitir que traigas esa realidad aquí, estás equivocado», le advirtió. «Nuestra vida no es un circo para exhibir tu pasado». Ricardo respiró profundo y le respondió con calma, aunque firme: «Mariana, ella es mi madre. No puedo ignorarla. No puedo fingir que no existe solo porque no encaja en nuestro mundo perfecto». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ricardo comprendió que estaba a punto de vivir una batalla mucho más grande que cualquier negociación empresarial. Era una lucha por su humanidad, por la familia que había dejado atrás, y por el amor que aún podía sanar. Ricardo no esperó más. Al día siguiente, alquiló un pequeño departamento amueblado para que su madre pudiera dormir bajo un techo cálido. Contrató a una enfermera para atender sus necesidades médicas, y poco a poco, comenzó a restaurar su salud y su dignidad. Carmen lloraba cada vez que él la visitaba.
no por tristeza, sino por el inmenso alivio de sentirse vista, cuidada, amada. Mariana, por su parte, se volvió más fría con cada paso que Ricardo daba hacia su madre. Dejó de hablarle durante días, y cuando lo hacía, sus palabras eran duras, cargadas de desprecio. Te estás dejando manipular por la culpa. Esa mujer no te crió para que arruinaras tu vida así. Pero Ricardo no cedía. Dentro de él, algo había despertado. Recordaba cómo su madre trabajaba día y noche para alimentarlo, cómo le bordaba los nombres en la ropa, para que no se sintiera menos que los demás niños. Cada sacrificio que Carmen había hecho era una deuda de amor que él no podía ignorar más. Una noche, Ricardo le llevó una caja a su madre. Al abrirla, Carmen encontró fotos antiguas, cartas, dibujos de cuando él era niño. Se abrazaron largo rato. Ricardo le pidió perdón por todos los años en que la había olvidado. No importa el tiempo que pasó, le susurró ella. Hoy estás aquí. Y eso es todo lo que necesito. Aquel momento fue el punto de no retorno. Ricardo lo supo. Y también comprendió que, si debía elegir entre su madre y su mundo de apariencias, no dudaría en escoger el amor de quien nunca lo abandonó. La tensión en casa crecía. Mariana ya no disimulaba su desdén. Empezó a evitar a Ricardo. Dormían en cuartos separados y las cenas transcurrían en silencio. A pesar del lujo que los rodeaba, la distancia entre ellos era un abismo. Un día, Mariana organizó una gala benéfica en la mansión. Asistieron empresarios, celebridades y políticos. Todo debía ser perfecto. Pero, esa noche, Ricardo, en un acto de valentía y convicción, invitó a su madre. No para humillarla ni exhibirla, sino para mostrarle que, por fin, estaba orgulloso de ella. Carmen llegó vestida con sencillez, pero con la dignidad restaurada. Caminó con la cabeza en alto, tomada del brazo de su hijo. Algunos invitados murmuraron, otros sonrieron con respeto, pero Mariana, al verla, se congeló. Su rostro se tensó y apenas disimuló su ira. «¿Cómo te atreves?», le susurró a Ricardo en un rincón. «Esta no es su clase de evento. Y tampoco es mi clase de esposa la que desprecia a una madre», respondió él. Firme. Durante el brindis, Ricardo tomó el micrófono. Todos esperaban palabras de cortesía, pero en su lugar, escucharon una confesión sincera. «Esta noche no celebro solo la filantropía. Celebro la presencia de una mujer valiente, que me dio todo sin pedir nada. Mi madre. Por años la ignoré por vergüenza. Hoy me avergüenzo de no haberla honrado antes». El salón quedó en silencio. Carmen, con lágrimas en los ojos, se puso de pie. El aplauso que siguió fue el más sincero que se había oído en aquella casa en mucho tiempo. Después de aquella noche, la vida de Ricardo cambió aún más. Muchos de sus socios lo miraban ahora con respeto genuino, no solo por su éxito empresarial, sino por su integridad. Otros, los que solo buscaban la apariencia, se alejaron poco a poco, incluyendo algunos que antes se decían amigos. Mariana, herida en su orgullo, intentó mantener el control de la situación. Le lanzó ultimátums a Ricardo, le exigió que dejara de ver a su madre, incluso le insinuó el divorcio. «Yo no me casé con un sentimental», le dijo. «Me casé con un hombre fuerte, un líder. No con un niño que busca aprobación materna». Ricardo la miró con una mezcla de compasión y cansancio. Entendía que Mariana nunca entendería lo que era crecer sin nada, lo que era dormir con hambre, y aún así sentir amor. No. Ella no podía comprender lo que Carmen había hecho por él. Finalmente, una tarde, Ricardo tomó una decisión. Se sentó con Mariana y le dijo con calma: «Te he amado, Mariana. Pero ya no puedo seguir negando quién soy por mantener una fachada. Si no puedes aceptar que mi madre es parte de mi vida, entonces este matrimonio ya no tiene sentido». Ella no respondió. Se limitó a levantarse, recoger su bolso y marcharse. No hubo gritos ni insultos, solo una puerta que se cerró, como el fin de un capítulo que ya no tenía futuro. Ricardo se sintió libre, pero no solo. Al llegar al departamento donde vivía su madre, la abrazó con más fuerza que nunca. En ese instante, supo que había elegido lo correcto, que había regresado al lugar donde realmente pertenecía, al lado de quien nunca dejó de amarlo. Con el paso de las semanas, la relación entre Ricardo y su madre se volvió más profunda.
La visitaba todos los días. Compartían cenas simples pero llenas de risas. Y comenzaron a recuperar todo lo que los años y el orgullo les habían robado. Carmen, aunque mayor, volvió a sonreír con la misma ternura de antaño. Y Ricardo aprendió a mirar la vida con nuevos ojos. La prensa, al enterarse del escándalo del divorcio con Mariana, quiso aprovechar la historia. Pero Ricardo se negó a dar declaraciones. Lo único que dijo fue: mi vida privada ya ha sido ignorada demasiado. Hoy elijo cuidarla. En privado, sin cámaras ni fotógrafos, Ricardo compró una casa modesta para su madre, con jardín y una mecedora en el porche, justo como ella siempre había soñado. Le dijo que no era una limosna, ni un favor. Era justicia, era amor. Un día, mientras caminaban por el parque, Carmen se detuvo y le dijo: no me diste riquezas, hijo. Me diste lo único que siempre quise, tu compañía. Esas palabras valieron más que cualquier cuenta bancaria. Ricardo entendió que, por primera vez, su éxito no se medía en propiedades o negocios, sino en el calor del hogar que estaba reconstruyendo. Y aunque muchos lo llamaban loco por dejar atrás una vida de lujos, él sabía que ahora era realmente rico. Rico en perdón, rico en amor, rico en paz. Pero aún faltaba una última decisión, una que marcaría el cierre definitivo del ciclo. Ricardo decidió vender la mansión donde había vivido con Mariana. No por venganza, sino porque aquel lugar ya no representaba nada. Donó gran parte del dinero a fundaciones que ayudaban a personas mayores sin hogar. Cada firma, cada cheque, era una forma de agradecer la oportunidad que la vida le había dado para corregir su camino. También comenzó a dar charlas en centros comunitarios, no como empresario, sino como hijo. Hablaba de la importancia de no olvidar a quienes nos dieron la vida, de no permitir que el orgullo, la vergüenza o el dinero nos alejaran de lo esencial. Carmen, por su parte, vivía tranquila. Plantaba flores en su jardín, tejía mantas y recibía la visita de su hijo cada tarde. A veces cocinaban juntos, otras simplemente se sentaban a ver el atardecer en silencio, pero en ese silencio había más amor que en todas las palabras que no se habían dicho en años. Una tarde, mientras tomaban café, Carmen tomó la mano de Ricardo y le dijo: gracias por volver, hijo. Pensé que me moriría sin verte otra vez. Él no pudo evitar llorar. La abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del tiempo mismo, porque comprendía que no importaba cuánto dinero tuviera, ni cuántas empresas dirigiera. Su verdadero legado era ese: haber recuperado a su madre antes de que fuera demasiado tarde. Y así, Ricardo descubrió lo que muchos no comprenden hasta el final: que el amor, cuando es sincero, tiene el poder de redimir, de sanar y de convertir hasta el corazón más endurecido en un hogar. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.